En este vídeo vamos a empezar a ver la asignatura de álgebra. Esta asignatura tiene la gran ventaja de que es muy visual, pero además lo bueno que tiene es que incluso si no se tiene el don de la visión espacial, es una asignatura muy mecánica. Quiero decir, es una asignatura en la que se puede hacer un dibujo y ver en este qué datos tenemos y qué datos nos piden. Pero además, en caso de no ser capaces de hacer este dibujo, no pasa nada, porque solamente hay que identificar qué datos nos dan y qué datos nos preguntan para aplicar unas determinadas fórmulas y llegar al resultado. En otras palabras, es una asignatura que de una forma u otra se puede aprobar a la primera y sacando nota. Así que, una vez dicho esto, empecemos con la clase. En esta clase vamos a comenzar el tema 1, los espacios vectoriales Rn y Cn, y en particular nos vamos a centrar en cómo se definen, en qué propiedades tienen y en poner algunos ejemplos para así empezar a familiarizarnos con ellos. En el mundo que nos rodea, aunque no nos demos cuenta, estamos rodeados por espacios vectoriales. R1 es una recta, R2 es un plano y, por ejemplo, R3 es nuestra realidad. Estos espacios R1, R2, R3 y de forma general Rn están formados por vectores cuyas componentes son números reales. Sin embargo, aparte de los números reales existen los números imaginarios, que son los que se usan para definir los espacios C1, C2 y de forma general Cn. El cuerpo de los números reales R y el cuerpo de los números imaginarios C se pueden representar indistintamente con la letra K, y análogamente el espacio Kn representa el espacio Rn y el espacio Cn. El espacio Kn se puede definir como el conjunto de n nuplas ordenadas de elementos de K. En otras palabras, Kn está formado por vectores de n elementos, x1, x2 hasta llegar a xn. Estos elementos x1, x2 hasta xn son los llamados componentes del vector y constituyen el vector propiamente dicho. Además, si nosotros estamos en Kn, las componentes del vector serán números contenidos en K. Por ejemplo, el espacio R2 está formado por vectores como el 1, 0, el 0, 1, el -1, 1, el 2, 1 o cualquier otro vector de este estilo. En otras palabras, R2 está formado por cualquier vector que sea combinación lineal de 1, 0 y de 0, 1. Por otro lado, cualquier vector de R2 está formado por dos componentes. Por ejemplo, para el vector 1, 0, la primera componente será el 1 y la segunda el 0. Con los vectores de Kn se pueden hacer diferentes operaciones, como puede ser la suma. La suma es una ley de composición interna, es decir, la suma de dos vectores de Kn da otro vector que pertenece a Kn. Es por esto por lo que no se puede sumar dos vectores que sean de distinto tamaño. La suma en Kn se define de la siguiente forma. Esta definición nos viene a decir que la componente j del vector suma es igual a la suma de la componente j del primer vector más la componente j del segundo vector. A modo de ejemplo, si nosotros tenemos estos dos vectores, para sumarlos tenemos que sumar 2 con 3, 0 con -2 y 1 con 1. De forma que nuestro vector resultado es el vector 5 menos 2, 2. La suma de vectores en Kn cumple una serie de propiedades matemáticas. La asociativa, la conmutativa, la de existencia de elemento neutro y la de existencia de elemento simétrico. La tercera propiedad consiste en la existencia del elemento neutro que en Kn es un vector formado por n ceros y que es también llamado el vector nulo de Kn. Con respecto a la existencia del elemento simétrico, llegamos a que es el vector opuesto, es decir, teniendo un vector x, su elemento simétrico con respecto a la suma es un vector menos x que está formado por las componentes de signo opuesto a x. Estas cuatro propiedades se pueden deducir de forma inmediata de la suma de números reales o complejos, y dotan al espacio Kn de la estructura de grupo abeliano. Otra operación que se puede hacer con un vector de Kn es la de multiplicarlo por un escalar. Esta multiplicación se define de la siguiente forma, que lo que nos viene a decir es que si multiplicamos un vector por un escalar, cada una de las componentes del vector queda multiplicada por este escalar. Por ejemplo, si multiplicamos el vector 2, 0, 1 por 5, se nos queda 10, 0, 5. Esta operación es también conocida como ley externa de Kn. Teniendo en cuenta esta ley externa de Kn y la suma de vectores, podemos escribir las siguientes propiedades. Estas propiedades, de forma similar a antes, podemos deducirlas de la suma y el producto de números reales o complejos.
Estas 8 propiedades que hemos visto dotan al espacio Kn de la estructura de espacio vectorial. Las 4 propiedades de la ley externa y las 4 propiedades de la ley interna son los axiomas que debe cumplir un espacio vectorial para que pueda ser considerado como tal. Por otra parte, antes de pasar al siguiente punto del tema, os voy a dejar 3 propiedades más que se deducen de las 8 que ya hemos visto. En estas propiedades es importante destacar la distinción entre el 0 con negrita y el 0 sin negrita. El 0 con negrita corresponde con el vector nulo, mientras que el 0 sin negrita es el escalar igual a 0. Antes de seguir, me gustaría decir que sé que puede resultar un poco difícil ver todas estas propiedades y definiciones mediante notación matemática, pero creo que es importante ponerlas así porque la notación matemática es algo que os va a acompañar toda la carrera. Quiero decir, sé que muchos estaréis empezando a verla en asignaturas como cálculo, y que por ello es posible que os cueste más de entender estas propiedades y definiciones si las dejo así escritas. Pero lo que sucede es que la notación matemática se usa en cálculo 1, cálculo 2, álgebra, ecuaciones diferenciales, ampliación de cálculo y matemáticas de la especialidad. Y luego se usa en cualquier asignatura en la que se haga referencia a alguno de los temas dados en las asignaturas que he nombrado. En otras palabras, se usa durante toda la universidad, por lo que cuanto antes la aprendáis mejor. Como ya dije en otros vídeos, la notación matemática es como un idioma. Y como sabéis, la mejor forma de aprender un idioma es practicar, practicar y practicar. Es por esto que para ayudaros a que lo aprendáis cuanto antes, en todos mis vídeos voy a usarla. Por otra parte, os voy a dejar en la descripción del vídeo algunos enlaces a los vídeos de la notación matemática que he hecho, para que así, en caso de que queráis, les podáis echar un vistazo. Una vez dicho todo esto, volvamos a la clase. La combinación lineal de k vectores en Kn viene definida de la siguiente forma, que básicamente lo que quiere decir es que para combinar linealmente k vectores hay que multiplicar cada uno de ellos por un escalar que esté dentro de k y luego sumar los k vectores para así obtener otro vector que pertenezca a Kn. Por ejemplo, si tenemos estos dos vectores y queremos combinarlos linealmente usando estos dos escalares, llegamos a que el vector resultado de la combinación lineal es 1 medio 5, 2. Es decir, 1 medio 5, 2 es combinación lineal de los vectores 2, 4, 0 y 0, 2, 1. Algunas observaciones interesantes sobre la combinación lineal es que el vector nulo es combinación lineal de cualquier vector y luego todo vector es combinación lineal de sí mismo. El vector nulo se puede conseguir a partir de cualquier vector si lo multiplicamos por un escalar igual a 0. Con respecto a la segunda afirmación, solo es necesario multiplicar un vector por el escalar igual a 1 para obtener ese mismo vector. Otro concepto importante es el de clausura lineal. Para explicaros qué es la clausura lineal, vamos a imaginar que tenemos un conjunto M que está contenido en Kn. Este conjunto M estará formado por vectores, que pueden ser 1, 2 o los vectores que sea. Para el ejemplo vamos a suponer K. Bueno, pues la clausura lineal de M, que se escribe como L corchetes M, se puede definir como el conjunto de todas las combinaciones lineales de M. A modo de ejemplo, vamos a suponer que estamos en R3 y que nuestro conjunto M está formado por los vectores 2, 4, 0 y 0, 2, 1. Bueno, pues la clausura lineal de M será el conjunto de vectores formado por alfa por el primer vector más beta por el segundo vector, siendo alfa y beta números reales porque estamos en R3. Escrito todo esto como notación matemática, la clausura lineal de M es igual al conjunto de vectores que sean de la forma 2 alfa, 4 alfa más 2 beta y beta, tal que alfa y beta pertenezcan a los números reales. Relacionando este ejemplo con el anterior que hemos puesto en la combinación lineal, podemos decir que el vector 1 medio, 5, 2 pertenece a la clausura lineal de M, porque se obtiene con alfa igual a 1 cuarto y beta igual a 2. Para que terminéis de entender la clausura lineal, os he preparado un ejemplo gráfico. En él podemos ver el espacio R2 y 4 vectores. Bueno, pues si nosotros queremos generar el espacio R2, podemos hacer la clausura lineal de los 4 vectores, pero también podemos hacer la clausura lineal de U1, U2 y U3, o de U1, U2 y U4, o de otras muchas combinaciones. Estas familias de vectores formadas por más de dos vectores para generar un espacio de dimensión 2, como es R2, se llaman sistemas generadores.
Por otro lado, también se puede generar R2 usando solamente dos vectores, como por ejemplo con la clausura lineal de U1 y U2, o de U1 y U4, o de U2 y U3. En estos casos, puesto que para generar R2 usamos solamente dos vectores, se dice que cada uno de los conjuntos formados por estos pares de vectores son bases de R2. Cabe destacar que toda base es a su vez un sistema generador, pero que no todos los sistemas generadores son a su vez bases. Las bases y los sistemas generadores los veremos en detalle en la próxima clase. Solamente quería irlos introduciendo para que os fueran sonando. Por último, si nosotros hacemos la clausura lineal de U2 y U4, no es posible generar R2. En su lugar obtendremos el eje Y. Esto es porque U2 y U4 no son linealmente independientes, o en otras palabras, U4 se puede obtener como combinación lineal de U2, por lo que al hacer la clausura lineal de U2, U4, obtenemos lo mismo que al hacer la clausura lineal de U2 o de U4. En Kn se define que k vectores son linealmente independientes si se cumple lo siguiente, que en lenguaje hablado viene a decir que si haces la combinación lineal de todos los vectores que tienes para obtener el vector nulo, la única forma de obtener este vector nulo es que todos los escalares por los que multiplicas a cada uno de los vectores sean nulos. O lo que es lo mismo, k vectores de Kn son linealmente independientes si uno de ellos se puede obtener como combinación lineal del resto. En caso de que no cumplan las definiciones anteriores, se dice que los vectores son linealmente dependientes. Un concepto relacionado con vectores dependientes e independientes es el de familia ligada o libre. Si nosotros tenemos un conjunto S que está contenido en Kn y que está formado por k vectores, diremos que es una familia ligada si los vectores de S son linealmente dependientes. Sin embargo, si estos vectores son independientes, diremos que es libre. Por ejemplo, en R3 la familia de vectores 1, 1, 1, 1, 1, 0 y 1, 0, 0 es libre porque mediante la combinación lineal de estos tres vectores, la única forma de obtener el vector nulo es que alfa, beta y gamma sean 0. En cuanto a la familia de vectores formada por 1, 1, 1, 1, 1, 0 y 0, 0, 1, diremos que es ligada porque el vector nulo se puede obtener con alfa igual a 1 y beta y gamma igual a menos 1. Esto es lo mismo que decir que es una familia ligada porque el primer vector se puede obtener sumando los otros dos. En Kn existen unos vectores llamados vectores canónicos que son de la siguiente forma, y cabe destacar que los vectores canónicos forman siempre una familia libre de Kn. Ahora vamos a ver una serie de ejemplos gráficos para aclarar algunos conceptos. En el siguiente ejemplo tenemos el espacio R2 y dos vectores, U1 y U2. Bueno, U1 y U2 son linealmente independientes, por lo que la familia formada por estos dos vectores será una familia libre. De hecho, para que dos vectores en R2 sean linealmente dependientes, tienen que tener la misma dirección, cosa que U1 y U2 no tienen. En este otro ejemplo tenemos de nuevo R2 y tres vectores. Y en este ejemplo, antes de que os dé la respuesta, me gustaría que paraseis un momento el vídeo y pensaseis si estos tres vectores son linealmente independientes. Bueno, pues resulta que no lo son. Estos tres vectores son linealmente dependientes, porque tal y como podéis ver en el dibujo, estos tres vectores se pueden combinar con escalares no nulos para obtener el vector nulo. De hecho, en R2 cualquier familia formada por más de dos vectores será linealmente dependiente y por tanto será una familia ligada. Por último, antes de pasar al último punto de la clase, vamos a ver algunas afirmaciones de lo que hemos visto hasta ahora. Algunas de estas afirmaciones son por convenio y otras se deducen fácilmente de lo que hemos visto, pero creo que es importante tenerlas en mente porque son bastante útiles a la hora de resolver algunos ejercicios en el futuro. Las afirmaciones son: el conjunto vacío es una familia libre, y esto es un convenio que se toma. La unión de una familia ligada con cualquier otra familia es ligada. Cualquier familia que contenga el vector nulo es una familia ligada. Cualquier familia que contenga dos vectores proporcionales es ligada.
Cualquier subconjunto de una familia libre es libre. Y el resto de afirmaciones ya las hemos visto en explicaciones anteriores. Y dicho esto, pasemos a la última parte de la clase, en la que vamos a explicar qué es un subespacio vectorial. Al principio del vídeo llegamos a que Kn era un espacio vectorial. Bueno, pues un espacio H que está contenido en Kn se dice que es subespacio vectorial de Kn si cumple tres cosas. Contiene al vector nulo. Para cualquier par de vectores contenidos en el subespacio, su suma da otro vector que también está contenido en el subespacio, y la multiplicación de cualquier escalar por un vector del subespacio da otro vector que está también contenido en el subespacio. En otras palabras, un subespacio vectorial de Kn es cualquier subconjunto no vacío de dicho espacio que sea cerrado para la suma y para el producto por escalares. Dentro de los subespacios vectoriales existen unos subespacios que son los subespacios triviales. Estos son el propio espacio Kn, que es subespacio de sí mismo, y el conjunto formado únicamente por el vector nulo, que es el llamado subespacio nulo. Con respecto a los subespacios vectoriales, existen unas observaciones que son útiles conocer. La primera, que para cualquier conjunto M, la clausura lineal de M es un subespacio vectorial. La segunda, que en R2 el único subespacio no trivial son las rectas que pasan por el origen. Y la tercera, que en R3 los únicos subespacios no triviales son las rectas que pasan por el origen y los planos que contienen alguna de estas rectas. Estas observaciones se pueden extender a R4, R5, R6 y lo que sea, de forma que en R4 solo existen tres subespacios no triviales, en R5 solamente existen 4 y así sucesivamente. A modo de ejemplo, vamos a suponer que estamos en R4 y que tenemos el siguiente subconjunto. Bueno, pues el subconjunto H es un subespacio vectorial que está formado por la clausura lineal de M. Ahora no os voy a explicar cómo se obtiene M. Esto lo daremos en la próxima clase, pero quiero que veáis que estos tres vectores cumplen en la ecuación de x1 igual a 2x3. De hecho, cualquier vector que se obtenga como combinación lineal de estos vectores cumplirá esta ecuación. En R3, el plano con ecuación x más y más z igual a 1 no es subespacio vectorial porque no contiene al vector nulo. Por otra parte, el paraboloide z igual a x cuadrado más y cuadrado tampoco es un subespacio vectorial, porque aunque contiene al vector nulo, si por ejemplo cogemos estos dos vectores, que pertenecen ambos al paraboloide, la suma de estos no pertenece a este paraboloide, porque no satisface su ecuación, por lo que no cumple la segunda condición de subespacio vectorial. Y aquí acaba la clase de hoy. Antes de seguir estudiando, no os olvidéis descansar un poco. Tomaros una cerveza, un refresco, escuchad algo de música o lo que sea. Cualquier cosa que necesitéis, dejádmela en los comentarios y recordad, estudiad para sacar un 10 y sacaréis más de un 5.